Si vives en Lima, sabrás que esta es la ciudad más grande del Perú, donde en 1980 se inició un movimiento migratorio masivo. Ahí estaba mi mamá. Así como ella, migrantes de zonas rurales y comunidades indígenas vinieron a Lima y se situaron sobre terrenos vulnerables propensos a desastres naturales como el fenómeno del Niño. Recuerdo que en las noticias veía las consecuencias de todo esto, tanto en la inseguridad alimentaria, la inseguridad hídrica, la inseguridad energética también. Esas comunidades no tenían acceso a servicios básicos ni la posibilidad de desplazarse. Todos estos hechos despertó en mí una conciencia de tomar acción. Tenía que hacer algo. Y entonces planté mi primer árbol. Recuerdo que este fue mi primer proyecto liderado por mí mismo. Fui a la comunidad de Cantagallo, Shipibo con Ivo, y convoqué un grupo de jóvenes conformado por niños, niñas, que tenían mi mismo propósito, de construir una comunidad más ecoamigable, más verde. Después me uní a Ollas Sostenibles, donde comencé a impulsar mi trabajo. Yo me encargaba de realizar algunas faenas, conversar con las madres, un poco más de la logística detrás. Dentro llegué a conocer a ingenieros ambientales que se encargaban de liderar y eran las cabezas de todos los proyectos. Recuerdo que tenía 17 años y me cuestionaba sobre mis capacidades y habilidades para poder liderar como esos profesionales. ¿Acaso importa la edad para poder transformar el mundo? Mi experiencia en Lala me enseñó que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar a tomar acción. Dentro conocí a una comunidad de jóvenes inspiradores que están transformando el mundo, que están tomando iniciativas según sus luchas y sus intereses. Ellos me compartieron herramientas, conocimientos y experiencias que me motivaron a seguir tomando acción. Además, aprendí que todo líder mejora y tiene oportunidad de aprender de los demás. Todas estas experiencias me motivaron a estudiar ingeniería ambiental, porque estoy comprometida con la seguridad alimentaria y la resiliencia comunitaria. Desde 2021 formo parte de la Junta Directiva de Ollas Sostenibles, proporcionando alimentos, agua y energía a comunidades vulnerables. El año pasado ganamos el MIT Solved Youth Innovation Challenge. Además, hace poco viajé a Sudáfrica, donde me involucré en políticas de energía y cambio climático. Lala definitivamente fue esa transición hacia todas esas grandes oportunidades. Con la vecina Marina siempre decimos que estos son nuestros hijos y si ellos mueren, somos malas madres. Entonces, con esto hay bastante responsabilidad, también paciencia, estoy aprendiendo. También quisiera agradecer el beneficio que está dando a todos los socios de la ollita y que todas florezcan, los culantros, las cebollas chinas, y se pueda vender. La crisis climática es una urgencia en nuestro país. Necesitamos de ideas innovadoras de todos los jóvenes para poder dar soluciones a las problemáticas actuales. Mi sueño es continuar con este trabajo, empoderando a peruanas y peruanos a crear un mañana mejor y construir comunidades resilientes y sostenibles que tanto anhelamos.